¿Cuándo nacen tus ganas de ser artista? Mis ganas nacen cuando era pequeña, viviendo en Calama. Mi mamá me motivó a bailar, a cantar, a hacer muchas cosas plásticas. Y pienso que ella fue mi primera influencia y la primera que me estimuló realmente para subirme a un escenario. Mi papá también tiene la culpa, porque siendo los dos profesores, siempre estuvimos participando en actividades donde había que hacer presentaciones. Y yo recuerdo mi papá siendo director de una escuela en Calama, una ciudad al norte de Chile, que él daba discursos. Entonces tenía esta capacidad de hablar frente a una asamblea, y yo pienso que siempre me sentí muy orgullosa de mi papá viéndolo hablar. Me estresaba también, ¿no? Como que y me daban ganas de estar en su lugar, porque al final, ¿qué es lo que había? La gratificación de los aplausos. Entonces, para mí siempre fue algo muy normal, natural, aunque fuese en un contexto muy formal, ¿no? Con autoridades, etcétera, etcétera. Ahí empiezan mis ganas de ser artista, y luego tuve la posibilidad de estudiar teatro en la Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Teatro. Continuar mi camino artístico más cercano al espectáculo y al teatro en sí mismo, pero luego viajando pude venir a Francia, donde hice estudios de artes plásticas, la Escuela de Bellas Artes en Clermont-Ferrand, que es la ciudad donde vivo actualmente, y finalmente este pequeño impulso que tuve cuando niña va a transformarse y me lleva hasta aquí, hasta Francia. El momento crucial fue cuando, siendo adolescente, integro un taller de teatro de teatro y escritura, pero la verdad era un un espacio donde podíamos hacer muchas cosas, y principalmente donde podíamos escribir. Entonces fue un grupo formado por Eduardo Díaz Espinosa, que se encuentra en un espacio de escritores, y en este espacio vamos a empezar a hacer diferentes tipos de actividades. El círculo, porque era un pequeño círculo de arte, se va a llamar Manuel Durán Díaz. Manuel Durán Díaz fue un gran poeta, escritor de Antofagasta, y este círculo va a ser animado, va a ser encauzado por Eduardo Díaz Espinosa, un escritor de mi ciudad, que fue quien me dio la fuerza, yo pienso en ese minuto, para creer en mí y para creer en mis ideas y en lo que yo imaginaba, ¿no? En aquella época. ¿Y cómo fue ese encuentro con Eduardo Díaz? El encuentro se produjo dentro de un concurso. Cuando se termina la dictadura en Chile, el año 89, viene esta vuelta a la democracia y una serie de actividades para poder dar impulso a la cultura, y sobre todo dar impulso a la cultura dentro de la educación. Y entonces hubo un proyecto que se hizo a lo largo de todo Chile, que se llamaba Tu vida cuenta, cuenta tu vida. Y yo tuve la suerte de participar a este encuentro, este concurso. Bueno, habían premios, ya no recuerdo muy bien, pero lo más importante es que yo voy a encontrar a Eduardo Díaz Espinosa. Y ahí se revela en mí la escritura, la poesía. A mí siempre me gustó leer. Y ese pequeño momento, donde éramos más bien adolescentes, desbloqueó tal vez la palabra. Él me dio la confianza para escribir como yo quería, en el fondo. Y desde ahí él me invita a participar al Círculo de Arte Manuel Durán Díaz, y durante 2-3 años hicimos muchas actividades
entre otras performances con Esperanza Díaz, la hija de Eduardo, quien es una gran amiga hasta el día de hoy, Serasto, Rogelio, y tantas otras personas que pasaron por ese círculo, jóvenes más viejos que yo en aquella época, pero ahora ya estamos todos viejos y viejas, pero tal vez lo más interesante de ese momento es que yo encuentro a Eduardo Díaz, pero junto a Eduardo Díaz, otros artistas de mi ciudad, con quienes yo podía compartir, hablar de política, hablar de cosas profundas, más allá de la literatura. Entonces el encuentro con Eduardo Díaz fue el encuentro con todo un grupo, con todo un colectivo de poetas, de escritores, que me dieron también una especie de acogida, teniendo solo 16 años. Entonces me sentía también protegida, digámoslo así, por un ambiente que me permitió tal vez soñar con ser artista, y que si yo no hubiese tenido ese conjunto de personas, conjunto de amigos, de amigas, de público también, que venía a vernos, muy alternativo, muy alternativo, no hubiese tenido las bases para poder liberarme y empezar un trabajo profesional. ¿Y cómo fue su influencia en tu trabajo actualmente o en el pasado? Fue como como una persona que me acompañó siempre. Porque tal vez hay, lo digo también por mí, cuando una empieza a guiar a los otros en el trabajo, hay una conciencia de que estamos influenciando a los jóvenes, o que estamos influenciando a los niños, etc. Y entonces plasmamos una imagen en estas personas que están creciendo. Y eso se transforma en una acción realmente como sembrar, ¿no? Como poner una semilla, y luego, bueno, la semilla crece, se desarrolla, etcétera, etcétera. Yo pienso que en la vida de Eduardo hubieron muchos obstáculos. Entre esos, sin duda, el más difícil fue el exilio político, en dictadura militar. Y sin embargo, él siempre siguió escribiendo. Y sin embargo, él siempre siguió expresándose de alguna u otra manera. Y tal vez son esas mis raíces, de reconocer que en el fondo mis raíces vienen de allá, de Antofagasta, que vienen de ese primer encuentro con Eduardo Díaz, y que para mí era un artista, una figura entera en quien inspirarme, y siento que hoy en día guardo de él la imagen del maestro que no es el maestro de clases como mi papá, mi mamá, que fueron también maestros, sino esa imagen del hombre entero, la imagen del hombre que tiene un pensamiento profundo, que tiene convicciones profundas, que de alguna otra manera va a también validar mi pensamiento, validar mi palabra, y yo puedo admirar a ese ser íntegro. Y eso pienso que es algo, esa integridad en la creación, esa especie de compromiso social también, es algo que yo sigo guardando de manera cotidiana, yo diría, en lo que hago. Pienso que es lo más importante. Pues Claudia, muchas gracias por tus respuestas y tu experiencia y contarnos tu vida. Vamos a seguir con la influencia del poeta Eduardo Díaz en un pequeño video. Un pequeño video que hemos preparado, que hemos hecho. El poema. Que hemos traducido en francés. Sí. Gracias. Ay.
Celui qui, chez soi, ignore presque toujours, comme tout être humain, qu'il est objet de regard avant la connaissance, d'une certaine façon, il vit des distances poussiéreuses jusqu'à la limite de son ennui. Les murs sont un langage étrange qui se faufile dans sa bouche. Chaque matin, sans prononcer un mot en se levant, il se sent étranger.